¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Nicolás Márquez y hoy tenemos un programa especial por dos razones. Una, porque vamos a estar con un gran amigo, el candidato a diputado Ítalo Omeña por Chile, que precisamente va a disputar elecciones este domingo en Chile, donde hay elecciones presidenciales, nada más y nada menos que presidenciales, donde se cambia toda la Cámara de Diputados, creo que parte de la Cámara del Senado y, por supuesto, el presidente de la Nación, teniendo en cuenta que desde la dictadura de Salvador Allende nunca hubo en Chile un gobierno tan de izquierda como el que sufrieron los chilenos con el gobierno de Boric, que está llegando a su fin. De hecho, en la coalición gobernante en Chile, el partido que lleva la voz cantante es el Partido Comunista, y la candidata heredera de Boric, la candidata que pretende conservar el poder partidario, Jara, ahora no recuerdo el nombre, ahora lo vamos a conversar con Ítalo, bueno, es del Partido Comunista. Ayer vi el debate de candidatos a presidente. En Chile hay balotage y de alguna manera el candidato de la derecha, la derecha está como repartida en un par de partidos. Mi predilección, cualquiera la puede saber, es mi amigo Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, al cual pertenece el candidato a diputado Ítalo Omeña, y que es el hermano de Axel Kaiser y Vanessa Kaiser, todos amigos, más allá de lo ideológico. Y bueno, realmente hay un clima de incertidumbre y puede haber un gran cambio de época, y ojalá que así sea. Pero ¿qué es lo que está pasando en Chile? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo van las encuestas? Bueno, todo esto lo vamos a conversar en el día de hoy, dedicado exclusivamente a un país que yo quiero tanto y dentro del cual tengo tantos amigos. Querido Ítalo, bienvenido al canal, hace mucho que nos conocemos, te tengo un gran aprecio, admiración intelectual. Para mí es un placer no solo conversar contigo, sino que seas candidato. Hace mucho que estás en política y que, bueno, en esta nueva formación, con esta nueva iniciativa donde Johannes Kaiser decide lanzarse como candidato a presidente, te sumaste a acompañarlo como candidato, también a Así es. diputado. Debemos reconocer que ellos lo hicieron mejor. Cuando reconozcamos que ellos lo hicieron mejor en la batalla cultural, vamos a estar en condiciones de llevarlos por encima. Y mucho de eso es gracias a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Ballerini, a Axel Kaiser y a otros tantos gigantes del pensamiento que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. Así es. No, Nico, bueno, primero que nada, primero que todo, agradecerte por la cordialidad y tu generosidad. Tú sabes que también la admiración es mutua. Fuiste de los primeros grandes referentes que conocí de la batalla cultural y la verdad es que el trabajo que has hecho me saco el sombrero. O sea, tú reviviste acá lo que fue la discusión respecto al periodo de Salvador Allende, que como tú bien lo llamaste, con el coraje que te caracteriza, fue una dictadura, una tiranía absoluta, y que hoy ni siquiera grandes historiadores que han formado parte y que por supuesto tienen mucho mérito en todas las investigaciones y publicaciones que han hecho respecto al tema, pero que nunca tuvieron la valentía o la agudeza para definirlo como lo que era una dictadura y que fue legítimamente depuesta. Partir diciendo eso. Así que muchas gracias a ti por todo lo que haces, te sigo mucho, así que, y gracias por tu generosidad de tenerme acá. No, por favor, Ítalo, no. Ya, gracias, te agradezco mucho el concepto, muy gentil. Ítalo, bueno, a ver, vamos a poner en contexto. Boric, los cargos presidenciales duran 4 años. Sí. 4 años atrás, Boric le ganaba el balotaje a Kast, que era el candidato natural de la derecha. ¿Qué pasó con Kast, que hoy está en competencia, que sufrió, que se desinfló tanto, que perdió en su momento el balotaje y que se genera una decisión competitiva como la del Partido Nacional Libertario? ¿Por qué Kast no pudo conservar el liderazgo y quedó su fuerza, bueno, con un cisma
y entonces es un candidato más. No sabemos quién va a entrar al balotaje. Sí sabemos que va a haber balotaje, ¿no es cierto? Nadie va a ganar en primera vuelta. No, es muy poco probable. Recordame el nombre de la candidata de izquierda. Janet Jara. Janet Jara. ¿Qué es funcionaria del actual gobierno? Sí, fue la ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric. Tú sabes que la izquierda en el mundo en general, pero sobre todo esta izquierda media progresista, a pesar de que ya viene del Partido Comunista, pero todos estos gobiernos medio progresistas tienen una habilidad única para tener los casos más escandalosos respecto a las propias banderas de lucha que ellos mismos levantan, ¿no? Sí. Entonces tenemos una ministra del Empleo, del Trabajo, que tiene récord en desempleo en estos 3 años de gobierno junto con Gabriel Boric, que además mientras celebraba el haber avanzado en este proyecto de las 40 horas laborales, se le moría un trabajador al interior del Palacio de Gobierno por trabajar 18 horas seguidas. Entonces, o sea, parece un chiste, cosa, humor negro. Pero es humor negro. Lo mismo el gobierno feminista de Gabriel Boric, que puso como subsecretario del Interior, es decir, la segunda o tercera persona más importante a cargo de la seguridad de este gobierno feminista, alguien que hoy está siendo procesado por violar a una subalterna, o sea, por violar a una mujer. Y el mismo Gabriel Ahora, Boric, también la nieta de Salvador Allende, que creo que es bióloga, era la ministra de Defensa, la que maneja las Fuerzas Armadas. Ah, sí, también de las Fuerzas Armadas, sí, claro, claro. ¿Y qué sabe una bióloga de asuntos militares? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué sabe un comunista de generar empleo? No, pero aparte, como si el empleo se generase desde un ministerio, ¿no? Claro, no, es una cosa increíble. ¿Cómo podrías, digamos, para resumir rápido estos 4 años de gobierno de Boric? El peor gobierno por lejos desde el retorno a la democracia. No hay ningún indicador social, ningún indicador que demuestre alguna mejoría durante el gobierno de Boric. Tenemos récord en violaciones, tenemos récord en homicidios, tenemos récord en desempleo, tenemos el peor récord en crecimiento, tenemos el récord en inflación. O sea, volvió la inflación a Chile, que yo sé que para Argentina un 20% o 22% de inflación acumulada entre años, claro, es paródico, dicen, pero la verdad es que eso es muchísimo para una economía. No, Chile siempre tuvo una estabilidad. O sea, en realidad, desde que se estableció, ¿cierto?, el gobierno militar, que tenemos estabilidad, porque antes Chile siempre fue un país inflacionario. Por eso tenemos la UEF, que son las unidades de fomento, que en el fondo es una manera de anclar ciertos valores en los contratos que se van actualizando de acuerdo al IPC para dar mayor certeza. Y se crea, de hecho, en el gobierno de Frei, previo a la llegada de Allende, porque siempre hemos tenido un historial de inflacionista tremendo en el país. Y hoy está volviendo eso. Ahora, vos sabés que yo ayer vi el debate, no totalmente porque, como te comentaba un poco antes de empezar el diálogo, estoy con una faringitis y estaba muy agotado, pero vi casi todo el debate y me llamó la atención 2 o 3 temas que en Argentina se tocan no es prioridad, son otras las prioridades. Una es el tema del terrorismo. ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son las organizaciones terroristas que operan en Chile? ¿Qué grado de desarrollo tienen? ¿Dónde operan? Contanos un poco de esto, porque en Argentina hay, obviamente, crimen organizado, pero terrorismo no, hubo, sí, pero no lo hay. ¿Qué pasa en Chile con eso? Bueno, en Chile tenemos, yo creo que dos grandes ejes del terrorismo en nuestro país. El primero y el principal, y al cual se hace referencia en el debate, es el que tiene capturadas zonas enteras de la macrozona sur por intermedio de estas agrupaciones indigenistas, ¿no es cierto?, que se hacen llamar indigenistas, como es la CAM. Mapuche, lo que se dice mapuche. Lo que se dice mapuche, pero la realidad es que la Araucanía, por ejemplo, que es el epicentro de la macrozona sur, gana siempre la derecha. Entonces, y por paliza, te digo, por paliza, todas las elecciones. Entonces, lo que tenemos es una zona como Temuycuy, a la cual no puede entrar el gobierno de Chile. Y cuando llegó Boric al gobierno, con la ministra del Interior de ese entonces, que era Isquia Siches, una médico, ¿qué conocimiento puede tener de seguridad un médico, ¿no es cierto?, pero que fue una fiel activista en contra del gobierno de Sebastián Piñera desde el Colegio Médicos, porque ella era la presidente por el tema de la pandemia. Fue una fiel activista de sabotear la gestión de la pandemia de Sebastián Piñera. Cuando llega al Ministerio del Interior, toma la decisión, la ingenua decisión de ir a meterse con bombo y platillo a Temuycuy y tuvo que salir porque la recibieron a balazo limpio.
en una zona en la cual no entra nadie, no sabemos cuántas personas hay, cerca de 200, 300 personas capturadas por estos grupos terroristas, no sabemos cuántos niños hay, si tienen o no escolarización, narcotráfico, y no solo eso, te digo más, hace un tiempo, y que lo ha denunciado muy bien Johannes Kaiser, se encontraron en un computador que se le incautó a un miembro, a uno de los líderes de la FARC en Colombia, un computador que tenía correos que iban directo a la agrupación de la CAM y que hacían relación con los vínculos del Partido Comunista con la FARC y también con estas agrupaciones indigenistas que nunca nadie investigó. Y que el computador de Raúl Reyes. Exactamente. Entonces, que nunca nadie investigó. Estamos hablando acá del crimen organizado y de terrorismo puro y duro, actuando a vista y paciencia de todos los actores políticos que han participado en la vida democrática desde el retorno a la democracia. Obviamente, Johannes no está entre ellos, pues es el único que ha denunciado esto y que recién lleva un periodo como diputado e inmediatamente está lanzándose como candidato presidencial. Entonces, tú tienes por un lado eso, aparte de los vínculos que tiene el Partido Comunista Chileno, directo con la narcodictadura de Nicolás Maduro, transferencias directas desde los bancos venezolanos, por ejemplo, a salvar al Partido Comunista cuando era propietario de la Universidad Arcis, que quebraron, porque todo lo que tocan lo quiebran, y la defensa corporativa que ha hecho siempre el Partido Comunista de la narcodictadura venezolana, como también de la dictadura cubana, y bueno, y todos los grupos, los gobiernos totalitarios habido y por haber. Pero esto, te quiero hacer un paréntesis. Una cosa que a mí siempre me sorprendió de Chile es que, bueno, obviamente en todos los países de América Latina hay partidos de izquierda, pero Partido Comunista, que se llame abiertamente así, después de haber caído la Unión Soviética, pero sí, acá también en Argentina está el Partido Comunista, pero no tiene ninguna representatividad electoral casi simbólica, no sé si tiene personería, o sea, ¿por qué el Partido Comunista en Chile siempre ha sido fuerte y lo sigue siendo? Ni siquiera se han camuflado en el nombre como para engañar un poco, modernizarse un poco, ni siquiera se han tomado esa precaución. Es el partido mejor financiado, más influyente y con más militantes del país. Después del Frente Amplio, que es un apéndice del Partido Comunista, que nace a partir del trabajo cultural que han hecho las instituciones educativas, universidades y colegios, de donde salió Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola y todos estos personajes de las protestas, que finalmente entran, irrumpen en la política y que terminan siendo estos energúmenos, ¿no es cierto?, afectados por estas características generacionales de nuestra época. Partido Comunista, y esto, bueno, tú me vas a entender ya que estás en la batalla cultural, y es que Chile es un país que ha tenido libre mercado, mas nunca ha sido un partido liberal. Es un país que culturalmente cala muy hondo lo que es la lucha de clases, la retórica de lucha de clases en sus ciudadanos, en la chilenidad. Es un partido en el cual... Una retórica bastante vieja, del siglo XX. Pero que acá cala, o sea, acá tú vienes a Santiago, todos venían a Santiago, y la ciudad está absolutamente dividida de un lado para otro, y unos no se quieren ver con los otros, y hay una especie como de negación de la propia posición socioeconómica, en donde tú quieres ser o cheto, lo voy a decir en términos argentinos, o quieres ser un rocho, no sé, del pueblo. Los argentinos no se dan cuenta que acá en Chile Miriam Bregman podría ser presidente. Esa es la realidad, esa es la izquierda chilena que tenemos acá. Una izquierda absolutamente violenta, es cosa de verlo en lo que son las manifestaciones. Ustedes se escandalizaban cuando ahora en el gobierno de Milei salieron estos a tratar de hacerle un golpe con un par de piedras y dando vuelta uno que otro auto. Acá quemaron cuántas estaciones de metro. Acá es sistemático el hecho de que cada vez que la izquierda sale a la calle a protestar, termina con atentados sistemáticos, intentos de asesinato a carabineros, con bombas Molotov al interior de colegios emblemáticos de nuestro país, educación pública. 35 jóvenes se quemaron por hacer bombas Molotov en el colegio, en el IMBA. ¿Entiendes? Vos sabés lo que yo he notado, vos sabés que yo a Chile lo sigo muy de cerca y bueno, me ha tocado ir mucho y espero seguir yendo todas las veces que pueda y me apasiona. Que hasta la aparición de Johannes Kaiser, la derecha chilena era culposa. Siempre. Ante la agresión de la izquierda, una izquierda furiosa, guerrillera, terrorista, insurgente, no sé, le podemos buscar la denominación exacta,
había una derecha, por ejemplo, cuando sucedió lo que tú dices, supongo que te referís al octubrismo del 2019, ¿qué hizo Piñera? ¿Se rindió, negoció, le entregó todo lo que querían, no reprimió la violencia insurgente? ¿Y por qué no la reprimió si para eso está el Estado? Bueno, ¿y sabes qué es lo peor? Que hasta el día de hoy Chile Vamos afirma que eso fue una salida institucional. Cuando la única ¿Qué Chile salida... Vamos? Para que el gran público lo sepa. Es la coalición de la cual venía el presidente Sebastián Piñera, que involucra partidos como la UDI, como RN o como Evópolis. Son esas tres grandes... La UDI y RN fueron partidos de derecha cuando terminó el gobierno militar. Exactamente. Pero se ablandaron y se fueron hacia un centro cobarde. Mataron a sus líderes, que fueron el asesinato de Jaime Guzmán, del senador Jaime Guzmán en democracia. Claro. Sí. Y se acabó la UDI inmediatamente, ipso facto. Entonces, y te hago una pregunta, ¿Evelyn Matei es candidata de Chile Vamos? Es candidata de Chile Vamos, efectivamente. Y Evelyn Matei es alguien que viene de la vieja política. Escuché que se autodefine como de izquierda o de centro izquierda. En algún momento ella dijo que sí, que se sentía más de izquierda, y bueno, ella ha sido, y toda su coalición, quienes han respaldado todas las reformas que han destruido el desarrollo de nuestro país, la reforma tributaria, el Poder Judicial, la reforma a la educación, la reforma a pensiones, todos los gustitos que se pudo haber dado a la izquierda fueron apoyados con votos de Chile Vamos. Y de ahí viene la reacción de la chilenidad de irse de esos partidos y acudir en este caso a José Antonio Kast y eventualmente ahora al Partido Nacional Libertario. Déjame tocar un punto ahí que tú mencionaste muy importante, porque hablamos de la importancia de esta elección. Johannes Kaiser es el primer candidato de al menos del 1900 en adelante en Chile que es de derecha, que representa una derecha que no es anticapitalista y que no es corrupta. Nunca había pasado eso en la historia de nuestro país desde el 1900 en adelante. La derecha y la clase política en general se caracterizaba por ser buenista, corrupta y anticapitalista. Todos, de izquierda a derecha. Hasta el gobierno cívico-militar y ahora Johannes Kaiser. Entonces, a mí me llama mucho la atención incluso libertario. O sea, mira, yo estoy en el comando, ahora en la sede del Partido Nacional Libertario. Nunca habíamos tenido un partido que tuviese una bandera como esta en sus oficinas. ¿Me explico? Entonces, no me pises. Claro, hay muchos libertarios que dicen, no, es que los políticos, tú sabes, estos pseudopuristas, pero para mí son unos ingenuos, ¿ya? Que no entienden lo que leen, no se dan cuenta que les está pasando lo mismo que al fotógrafo de Napoleón, que está sacando la foto y dice, ¿cómo este petizo va a conquistar Europa? ¿No? Entonces, se enfocan en el árbol y no están viendo el bosque. Algo que está pasando en nuestro país, que está tomando lugar ahora. Nosotros la batalla cultural la estamos dando vuelta como nunca había pasado en nuestro país. Por eso es que yo te decía que en Chile había libre mercado, pero nunca había visto liberalismo. Porque si implementaron políticas de libre mercado y una reducción del gasto público, un montón de cosas por intermedio del gobierno cívico-militar, pero que no fue acompañado de una concientización respecto a las ideas, ¿cierto? Fundantes. En esa época el concepto de batalla cultural no existía. No, era un pragmatismo, ¿no? El gran declive del liberalismo es anclarse en este utilitarismo, en este pragmatismo, pseudo-pragmatismo, ¿no es cierto? Defender la libertad pues, en términos de eficiencia, de utilidad, en las planillas de Excel, y bueno. Pero ahora se está llevando a cabo. Entonces, con independencia de lo que pase en estas elecciones, que probablemente son las más importantes del último siglo, o de las más importantes, porque hoy se está jugando el futuro del país a un nivel... y sobre todo en el Congreso, en donde tú sabes muy bien, porque has seguido lo que es la coyuntura o la política chilena, que hoy no tenemos constitución técnicamente, porque nuestra constitución, que ya pasó por 2 procesos constitucionales que buscaron cambiarle, que fueron rechazadas por el pueblo chileno, bueno, pero de todas maneras dejaron que los quórums de la constitución los bajaron de 2/3 a 4/7. Es decir, cualquier coalición de gobierno, cualquier grupo político que alcance los 4/7 en el Congreso puede hacer lo que se le plazca con los derechos fundamentales de los chilenos, con independencia de quién sea el presidente de la República. Entonces, esa es la importancia de estas elecciones, sobre todo parlamentarias. Por un lado, Johannes Kaiser como candidato, que es el único candidato además que no le debe favores a nadie, por lo tanto, tiene la voluntad y la capacidad, por no deberle favores a nadie y no tener a toda la familia metida enquistada en el Estado,
de recortar y hacer lo que se tiene que hacer y fiscalizar y meter preso a los que hay que meter preso o presentarlos, ¿cierto?, llevarlos a tribunales. Y por otro lado tenemos un parlamento que hoy se está jugando la vida de nuestro país, de nuestra patria, para los próximos 4 años. Porque los mismos... ¿El Parlamento se renueva en su totalidad? ¿Los diputados se renueva la totalidad? Totalidad, sí. Bien, te quiero hacer esta pregunta. Yo estuve viendo el debate ayer, repito, habré visto el 70% de la totalidad del debate. Me pareció muy atinado lo de Johannes dándole la rosa la rompió. Por el cumpleaños a Matei. O sea, son gestos que en Argentina no se ven. Te voy a decir más. Me llamó la atención que en un momento, y estoy acostumbrado a ver debates en Chile por televisión, un candidato dijo carajo y lo llamaron al orden, ¿no? A cuidar la forma. En Argentina es una palabra que pasa inadvertida. O sea, hay formas muy distintas de comunicar en la idiosincrasia, digamos, de ser dos países, a pesar de ser países limítrofes, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué un derechista chileno, y acá sí quiero que seas convincente y lleguemos a toda la máxima cantidad de amigos de Chile posible, por qué un hombre que se siente tendencialmente identificado con ideas de derecha, tiene que votar por Johannes Kaiser, por ti, y no, por ejemplo, por Kast? Bueno, serían los dos candidatos de la derecha, por lo menos así son concebidos por los medios de comunicación en Chile. Así es, bueno, por varias razones. Dentro de las razones históricas, y es que José Antonio Kast, cada vez que ha estado o ha tenido que tomar decisiones en momentos difíciles, no ha dado el ancho. Le pasó con el segundo proceso constituyente, le pasó con la segunda vuelta de su elección de su presidencial, ¿no es cierto?, donde perdió frente a Gabriel Boric, en donde terminó involucrando en su cierre de campaña a todos aquellos, primero despreciando a su base política dura y segundo, incorporando a todos aquellos frente a los cuales se rebelaban sus votantes. Es decir, a Chile Vamos, subiéndolo al mismo escenario, a las mismas personas frente a las cuales los votantes habían huido y él había logrado capitalizar hasta ese entonces. Y después, con mucha torpeza política, José Antonio Kast termina ganando la mayoría de los asientos en el segundo proceso constituyente ilegítimo que fue impulsado por Chile Vamos, y que la razón por la cual él termina ganando esta mayoría es porque precisamente fue el único que se opuso a una nueva constitución y se tragó inmediatamente y de manera muy ingenua, muy absurda, esta tesis que implantaron los medios de comunicación diciendo que, como él ganó la mayoría, si se rechaza esta nueva propuesta iba a ser un fracaso de él, desconectándose completamente, digamos, de cuál era el contexto del por qué él había ganado la mayoría de los asientos en este nuevo proceso constituyente. Y empezó a hacer campaña por una constitución que recuperaba los derechos indigenistas, que establecía a Chile como un Estado social y democrático de derecho con derechos sociales progresivos, ¿ya?, entre muchas otras cosas, y otros elementos, ¿cierto?, ya más globalistas incorporados en la Carta Magna de nuestro país. No, yo estudié la Constitución, el proyecto, y además inclusive dejaba la puerta abierta para el aborto. Exactamente. Entonces, sí. Él cayó en esto de manera muy ingenua y subestimó su capacidad de convocatoria creyendo que iba a lograr que aprobaran esta nueva constitución y que va a ser de esta manera demostrarle a aquellos que lo acusaban de que esto sería un fracaso político, de que él iba a salir victorioso. Y terminó pasando todo lo contrario. Perdió toda credibilidad y a raíz de esa pérdida de credibilidad surge un Johannes Kaiser, ¿ya? No es que Johannes Kaiser dividió a la derecha, es que simplemente la derecha y toda la chilenidad está cansada porque ya perdió toda la fe en las instituciones de nuestro país que no han sido capaces de darle lo más elemental que necesita un país para progresar, que es seguridad. Vos sabés que tengo dos percepciones. Por un lado, mis amigos chilenos, que tengo muchos, van a votar por Johannes Kaiser, todos los que conozco, y conozco unos cuantos, vos sabés, y me dicen, Johannes va a ganar y va a entrar al balotaje. Eso es lo que me dicen desde el punto de vista de lo que ellos vivencian en lo cotidiano, de la atmósfera que se respira en Chile. Ahora, por otro lado, me encuentro con que las encuestas
no lo ponen como favorito a Johannes. Hay un contraste entre lo que me dicen todos mis amigos de Chile y lo que las encuestas al menos publicitan en los medios. Exactamente. Yo trato de alejarme del sesgo de confirmación, ¿no es cierto? Porque uno se rodea de pares, de personas que piensan relativamente parecido a uno. No siempre, yo siempre trato de involucrar amigos de todos los sectores porque me gusta conversar y discutir estos temas. Pero en general soy bien consciente del sesgo de confirmación. Lo que yo sí te puedo decir es que las encuestas, por lo menos lo que son las tendencias, con independencia de sus resultados nominales en este momento, es que Johannes Kaiser no ha parado de subir sistemáticamente y Kast no ha parado de caer. Entonces, si tenemos que guiarnos por las tendencias, quien sea que pase segunda vuelta va a ganar por muy poco y existe una probabilidad no menor de que Johannes sea el próximo presidente. Y ahora, con respecto a lo que ha sido la experiencia en campaña, que es mi primera campaña, porque tú dijiste que yo venía de la política antes, pero la verdad es que yo siempre participé más de la parte informal, más de batalla cultural, más que la batalla política, a pesar de que traté de constituir un partido que era el Partido Libertario, pero que en realidad todo lo que hacíamos era cultural, más que propiamente político. Claro. Y en las ferias, en todo lo que ha sido el trabajo en terreno, para mí ha sido impactante y muy gratificante por lo demás hacer campaña por Johannes Kaiser. Porque las personas te dicen, no, ustedes vuelven acá cada 4 años, no se les ve más. No, si son comunistas, váyanse inmediatamente, ¿ya? Pero al momento en que tú le muestras el flyer y aparece Johannes Kaiser, es que, Nico, 8 de cada 10 feriantes va por Johannes Kaiser. Y no es que te dicen que sí para caer bien, sino que son efusivos respecto a cuando ven la cara de Johannes Kaiser en el flyer y dicen, no, este es mi presidente, este es el único que sabe, pásamelos acá, yo los reparto. La recepción de la ciudadanía es impactante. Yo no sé qué hace Janet Jara con sus brigadistas, porque realmente si fuera brigadista de Janet Jara lo estaría pasando muy, pero muy mal. Entonces, si yo comparo esas dos experiencias, esas dos cosas que veo, tanto el lado de la encuesta y sus tendencias, como ha sido mi experiencia en terreno con personas que yo no conozco, realmente es difícil no creer o descartar una posibilidad no menor de que Johannes Kaiser sea el próximo presidente de este país. Y Matei, digamos que sería un centrismo. ¿Cómo está posicionada en la opinión pública? Matei, y esto a mi juicio, jamás ha tenido la más mínima posibilidad en su historia política de ser presidente. Porque Matei tiene un gran problema. No solamente el centrismo, porque incluso si estuviésemos en una época no tan crítica como la que estamos viviendo en Chile, el gran problema de Matei es que es muy torpe políticamente. Tiene una habilidad única para cometer errores no forzados, que en los únicos momentos en los cuales ella marca alto en las encuestas es cuando estamos muy lejos del día de la elección. Pero a medida que se va acercando, empiezan a ocurrir una cantidad de problemas, de errores no forzados, que uno dice, pero ¿cómo puede ser tan torpe? Si te mostrara las cosas que está haciendo en su campaña, y luego con todo el respeto, o sea, mírala en el debate. Cada vez que trata de hacer un punto político categórico respecto a un tema difícil, se le traba la lengua, no logra terminar la idea, no lo hace bien. Involucra gente que se le desmarca de su propio comando. Ahora sacó una cosa que, bueno, ahí puedes buscar el video, te lo puedo mandar, pero sacó un videoclip de una canción de trap, ¿ya? De ella bailando, o sea, de ella así como que estuviese en estos videos del género urbano, que uno dice, pero Sí. ¿quién la asesoró haciendo esto? O sea, no hay forma. Aparte que la canción es horrible. Uno dice, pero ¿cuánta plata se gastó en esta estupidez? Entonces, ese tipo de cosas, de errores, que a diferencia de Piñera pudo haber sido una persona con la cual yo no comparto probablemente nada, pero que sí tenía astucia política, sabía manejarse al interior del engranaje político, sabía a quién tenía que poner debajo de su brazo, cómo mantenerlo ahí, cómo manejar una elección. Él tenía esa astucia. Matei nunca la tuvo, a tal punto de que en los años 90, y verdad que me vaya tan atrás, cuando ella estaba compitiendo con Piñera, salió este caso de la radio Kioto, en la cual ella se denunció públicamente en un programa en vivo que se llamaba Esta Hora se improvisa, cómo Piñera había le había pagado a unos periodistas para que le hicieran una entrevista difícil a Matei en este programa tan importante. Llegó el dueño del programa y muestra la cinta en donde se escucha la voz de Piñera dándole las instrucciones al periodista. Mira eso, y acá la culpable de eso terminó siendo Matei. Tan absurdo, porque resulta que al final la gente empezó a decir, entonces Matei le pagó a alguien para que investigara a Piñera.
y el otro que le había pagado al periodista salió libre de polvo y paja, y la culpable y la poco ética terminó siendo Matei. O sea, es una torpeza política que realmente no tiene precedente. Yo creo que ni siquiera haciéndolo a propósito hubiese salido tan mal. Bueno, obviamente has visto el debate ayer. ¿Qué te pareció el debate? ¿Qué análisis harías del debate presidencial? En las elecciones son este domingo, o sea, estamos a 3, 4 días. Mira, yo al principio cuando vi el debate dije, no es el mejor debate de Johannes, pero luego de que lo vi de nuevo, ahora con perspectiva digo, realmente lo hizo muy bien, y sobre todo en comparación con los otros candidatos, porque tú tienes todos estos candidatos, son 7 u 8. Entonces tú tienes, por ejemplo, Eduardo Ortez, que es un marginal, un tipo que cree que es maoísta, que todavía... Sí, el señor mayor. Exactamente, el Capitán América a la inversa, es como que el Capitán Soviet, lo descongelaron y se tira todos los discursos del siglo de 1920, ¿no es cierto? Uno vive como que vive con un Lenin ahí en su cabeza. Sí, no vive en octubre del 17. Es una sátira, ¿no? Entonces uno dice, ya, bueno, listo, ese por un lado. Después pero ¿qué tiene? Un 1%, no tiene ninguna... saca más del 1%, o sea, probablemente va a desaparecer ahora que se va a hacer una reforma al sistema político, pero que siempre participa. Después tienes a un Harold May Nichols, que es un actor nuevo en la política, pero que formó parte mucho de lo que es la NFP, que es el mundo del fútbol, que cree que la vida, que Chile, que en el fondo la realidad chilena es, en general es como la que se vive en los trapenses, que sería, no sé, el equivalente a Recoleta. Él cree que todo Chile viene como en Recoleta, entonces te habla de este buenismo, este mensaje centrista, buenista, charlatán. Pero tiene digamos, adhesión en la opinión pública o es un marginal. No, ninguna posibilidad, es que está completamente fuera de su época. Su discurso hubiese calado hace 10 años, 15 años en Chile. Hoy es absurdo hablar en los términos que él habla. Cuando te están matando encontramos un tipo descuartizado o 3 tipos descuartizados a la semana. Entonces, claro. Es un absurdo, no pega. Y además que no tiene ninguna cifra, ningún conocimiento ni competencia para poder liderar un país. Después tú tienes un Marco Enrique Ominami, que es de izquierda. Es el eterno, que es hijo de un terrorista. Exacto. Y se sacó el apellido para no tener el estigma, creo. Exactamente, y que ahora lo revive, pero que en el fondo, bueno, es tal igual, un hijo de un terrorista, y que además es el fundador del Grupo de Puebla, muy amigo de Alberto Fernández. Yo me lo topaba en Argentina en el aeropuerto, seguramente. Y el padre de él fue el fundador del MIR. Exactamente. La organización guerrillera más brutal y homicida de la década del 70 en Chile. Exactamente. Y bueno, y que tiene muy buena relación con Lula, con Nicolás Maduro, con Alberto Fernández, con lo peor, ¿cierto?, de la pestilencia zurda de la región, había y por haber. Y en el fondo su kiosco es mantenerse vigente como candidato, eterno candidato, para de esa manera seguir teniendo relevancia en estos foros internacionales, ¿no? Pero no tiene ninguna posibilidad de salir electo. Después tienes una Janet Jara, que no es capaz de responder, que en el fondo es como, yo lo encuentro tan absurdo, porque es como poner de candidato, como les pasó a ustedes, a Massa, ¿no? O sea, el ministro de Economía del gobierno con los peores resultados económicos de Argentina en el último tiempo. ¿Cuánto mide las encuestas Janet Jara? Janet Jara mide un 27 a un 30, entre un 25 y un 30%, que es la militancia dura, los mismos que votaron por el apruebo, los mismos que tienen todavía, que aprueban o opinan positivamente del gobierno de Gabriel Boric, que no les ha cumplido nada y que ha tenido los peores escándalos de corrupción desde el retorno a la democracia. Entonces, nada que hacer con esa gente, no hay mucho que hacer. Pero esos son los que apoyan a Janet Jara. Evelyn Matei, como te digo, cada vez que trata de hacer un punto categórico respecto a un tema difícil, se le traba la lengua, no logra terminar la idea, no se le entiende. Un José Antonio Kast que va al arrastre de Johannes Kaiser, porque él dejó a un lado o en la irrelevancia lo que es la agenda valórica. Y ahora que se dio cuenta que Johannes Kaiser sube en las encuestas y que ha ratificado la importancia de la agenda valórica, y agenda valórica no se refiere al aborto, a la eutanasia, no, se refiere fundamentalmente a recuperar aquellos valores que hacen grande un país, como es la disciplina, como es respetar los compromisos, como es la puntualidad, como es el esfuerzo. Esa es la agenda valórica fundamental de Johannes, la que está defendiendo. Y a raíz del crecimiento de Johannes en la encuesta, ahora José Antonio Kast está tratando de volver a levantar esos puntos, pero que ya es de manera tardía. En el debate tú lo viste, y cuando tenía que condenar a Nicolás Maduro, lo hizo de manera muy blandengue, y cuando escuchó a Johannes dijo, sí, y yo también le diría a Maduro que se vaya, como por tratar de participar, algo
a mi parecer, un poco patético también, falta de identidad, de convicción. ¿Qué le responderías al que te dice, bueno, pero Kast hace política hace más de 20 años, un tipo experimentado, Johannes, su experiencia solamente son 4 años como diputado? Entonces, como presidente es un hombre que tiene una experiencia que puede ser aprovechada, y Johannes todavía le faltan más años de praxis. ¿Qué le responderías a que te argumenta eso? Yo le respondería que a estas alturas la experiencia política no es una virtud, porque lamentablemente mientras más tiempo pasas en política, más favores debes. Y lo que se necesita hacer en Chile es un cambio radical de recorte del gasto público, de persecución a los criminales, de reforma al Poder Judicial, que el único que ha planteado eso es Johannes Kaiser. Y para eso, la única manera de hacerlo es no deberle favores a nadie. Y el único que tiene eso es Johannes Kaiser. No solamente eso, sino que además tiene la convicción y el conocimiento que lamentablemente José Antonio Kast no tiene, por más que les duela. Él no tiene formación alguna. Si él no entiende de lo más mínimo de política, ni siquiera, es más, dudo de que entienda en profundidad lo que de su propia profesión, que sería el derecho. O sea, yo escuchaba a José Antonio Kast decir, bueno, ¿y de qué importa la antropología en la política? O sea, ese es el nivel intelectual. Y por otro lado, paradójicamente, Johannes Kaiser es el único candidato de derecha con equipo y con programa de gobierno. Y este sujeto tan curioso, Parisi, que... Parisi es un vendedor de autos usados, es lo más chanta, carismático, a morir, pero es un tipo que viene con este discurso del outsider, pero que ya lleva 3 elecciones seguidas, que su segunda elección fue completamente fuera de Chile, desde Estados Unidos, fue una elección virtual, un tipo que te dice que sí, que fue profesor de economía en la Universidad de Chile, pero que por esa razón uno sabe que cuando propone miente, porque imagínate que ahora está proponiendo un retiro de los fondos de pensiones no inflacionarios. Es imposible. Está inventando, no sé, la nueva física, el peso que no pesa, no sé. No sé cómo lo va a hacer. Y que además no tiene convicción alguna. Es un utilitarista de tomo y lomo. Imagínate que en su primera elección estaba de acuerdo con la reforma tributaria de Michelle Bachelet eliminando el FUT, que era este tema que integraba el sistema tributario, que cuando uno reinvertía las utilidades de la empresa, no pagaba, se le reducía el impuesto corporativo. Bueno, él estaba a favor de quitar eso, estaba a favor de una nueva constitución, estaba a favor de una AFP estatal, estaba a favor de eliminar el binominal y todas las reformas habidas y por haber que destruyeron a nuestro país. Además de que en su primera elección se descubrió que había utilizado o había rendido como gastos electorales unos calzoncillos Hugo Boss y un montón de cosas de ese tipo. Entonces, la verdad es que creerle a Parisi a esta altura es de una ingenuidad tremenda, pero no obstante... ¿Miren las encuestas? ¿Tiene gente que lo sigue? Tiene una secta de fanáticos brutal, brutal, muy agresivo. Hace poco me enfrenté con uno de sus candidatos a diputados en un programa de debate y que, bueno, se viralizó porque realmente no son preparados, ¿ya? O sea, imagínate que ahora en su último, cuando hizo el partido, envió a 4 o 5 diputados y ya no le queda ninguno, todos dejaron el PDG. Entonces, una falta, no tiene una aguja, no tiene a dónde, no tiene cómo guiarse. Tiene este discurso que dice nosotros somos del centro, no somos de izquierda ni de derecha, no somos ni fachos ni comunachos. Este discurso tan absurdo, tan carente de todo contenido, que no desconoce lo más básico de la ciencia política, de todas las ciencias sociales había y por haber, que realmente no tiene ninguna posibilidad y no tiene tampoco con quién gobernar. Si no tiene con, ese sí que no tiene con quién gobernar. En Chile es muy importante la familia militar, las Fuerzas Armadas son muy, muy fuertes y los carabineros. Yo creo que en gran parte porque el gobierno militar fue muy exitoso, sí, más allá de que después tuvo una etapa donde fue satanizado por los historiadores, pero hoy, si uno mide las encuestas, es muy reivindicado, es como que se empieza a reivindicar. Y el candidato más cercano a la familia militar me parece que es Johannes por varias razones, y a los carabineros, porque pide orden, seguridad, darles equipamiento, darles atribuciones para combatir el terrorismo, el crimen, la inseguridad, y además porque se comprometió, corregime, si me equivoco, a indultar a los militares que están presos por haber salvado a Chile del comunismo. ¿Cuánto pesa el voto de la familia militar en términos electorales en Chile? ¿Es un voto gravitante? ¿Es un voto marginal? Porque sospecho que en ese ambiente Johannes debe ser el favorito.
Sí, es un voto duro, aunque yo diría que sí puede estar un poco dividido con José Antonio Kast. Más no obstante, Johann ha sido, insisto, la figura de Johann es, Nico, hoy en día está percibida por los chilenos como la única persona consecuente. De hecho, el lema de Johann es defendemos la verdad y lo que se graba a la gente, y que incluso la izquierda lo agradece, es que cuando tú votas a Johannes Kaiser, tú recibes a Johannes Kaiser, que no fue el caso con José Antonio Kast. Entonces, en esa crisis de legitimidad, de fe, ¿no es cierto?, en los candidatos, en las promesas de campaña, Johannes se empina muy bien. Y eso le ha traído además que él se ha mantenido siempre una línea respecto a cuál es su postura en relación con el gobierno cívico-militar y con lo que han sido los juicios miserables que le han hecho a las personas que hoy están cumpliendo condena en Punta Peuco, a quienes no se les respetan ni sus derechos humanos más básicos. Estamos hablando de que en Punta Peuco la edad promedio son 86 Punta años. Peuco, aclaremos, es la cárcel donde están encerrados los militares, los muy grandes en edad, que participaron del gobierno militar que salvó a Chile del comunismo. Punta Peuco, así se llama la cárcel. exacto, Punta Peuco y Colina 1 son las dos principales cárceles en las cuales ellos están encerrados. Y hoy tenemos estas personas durmiendo en el casino de la cárcel porque está sobrecopada. Y Boric anunció que quiere convertir esa cárcel en un penal común. O sea, imagínate, mezclar a personas de 86 años con Alzheimer, con cáncer, enfermedades terminales, que muchos de ellos ni siquiera saben que están ahí, demencia senil, con presos comunes. Entonces, lo que estamos hablando acá, y además que tú sabes muy bien, porque has estudiado muy bien esto tanto en Argentina como en Chile, los juicios paródicos que le hicieron a cada uno de ellos para meterlos presos, que realmente es aberrante que la derecha y todos quienes se han visto beneficiados del trabajo del gobierno cívico-militar para restaurar la democracia y devolverle los derechos fundamentales a los chilenos que nos encausaron por primera vez en nuestra historia en una época de prosperidad sin precedentes, ellos, a quienes le deben la riqueza, a la gesta del gobierno cívico-militar, hoy se hayan quedado callados y hayan permitido de manera impune que se cometan estas atrocidades contra estas personas que hoy, insisto, su edad promedio son 86 años. Promedio. Estamos hablando, o sea, lo puedes dejar libres y les quedarán no más de 5 años de vida en general. Entonces, lo que propone Johannes Kaiser es nada más que un acto de justicia, justicia para todos, que si es que ellos tienen que cumplir su condena, que la puedan cumplir en su casa y no encerrados en un penal en donde no se les respetan sus derechos fundamentales más mínimos. Otro tema que en Chile es de debate y de agenda es la inmigración, particularmente la venezolana, dentro de la cual hay una gran porción delictiva y han matado a un amigo tuyo que yo tuve el gusto de conocer, asesinado, un oficial del ejército que tuvo que huir de la tiranía de Nicolás Maduro como Ronald Ojeda. ¿Qué pasa hay como 500.000 de venezolanos o más? Exactamente, son 800.000, si mal no recuerdo. ¿Tienen voto en Chile? Solamente aquellos que están legal, ¿ya? Los ilegales no. ¿Y son muchos? Son muchos, sí, son bastantes. De hecho, mira, hace poco se aprobó una reforma, porque otra cosa que es particular de esta elección es que se aprobó la reforma en la cual se hizo el voto obligatorio. Pero la izquierda, como perdió y le dieron una paliza en lo que fueron, o tuvo un muy mal resultado inesperado para ellos en los que fueron las elecciones municipales, se dio cuenta de que los inmigrantes, que ellos creían que iban a votar por ellos, los creían idiotizados por las ideas del socialismo, se dieron cuenta de que no y que tenían el voto más duro en contra de la izquierda en general y en favor de la derecha. Entonces, a raíz de eso, se pasó esta reforma en la cual se hizo obligatorio el voto para los chilenos, pero voluntario para los extranjeros. Entonces, ahí también hay un punto de que uno no va a saber cuántos de ellos se van a levantar a votar. Esperamos que muchos, porque no hay que olvidar que tenemos una candidata del Partido Comunista en el oficialismo, y que ojalá lo hagan por Johannes Kaiser, precisamente porque tenemos un gran problema en Chile que es común, y de hecho es una de las principales preocupaciones de los chilenos, que es el tema de la inmigración ilegal. Ahora hace poco en la campaña me fui a meter a la toma de Pajaritos, que es una toma de haitianos, se llama Pequeña Haití, que fue donde encontraron precisamente, o donde fue enterrado, Ronald Ojeda, en una maleta a 1.4 metros de profundidad y tapado con concreto. Me fui a meter allá con una cámara, conversé con gente de ahí, y que les dije directamente, salió una chica que era colombiana y me dice, no, pero es que mira, nosotros tenemos necesidad, y le digo, pero a ver señora, ¿usted está de acuerdo? ¿Estaría de acuerdo con que yo llegue y entre a un país sin ningún permiso? Me dice, no, eso no se puede. Bueno, entonces estamos de acuerdo. O sea, acá es que no se puede entrar de manera ilegal.
Si usted quiere regularizarse, bueno, tiene que salir del país y hacer el proceso como corresponde y no entrar por la ventana. ¿Eh? Entonces, y el único que me terminó increpando, te cuento, Nico, fue que no está en la grabación que subimos a redes sociales, fue un chileno que viene y nos dice, oiga, ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué grabaron la casa? Porque grabaron mi casa. Y dije, ¿cuál era tu casa? No, ahí que la grabaron. Bueno, no sabía. ¿Y qué hicieron acá? No somos de un canal de YouTube, yo tengo una candidatura. Y me dice, bueno, me pueden preguntar a mí porque yo hablo con todos. Este tipo, mira, no tengo pruebas, pero tengo la sospecha de que son estos tipos que militan para organizaciones terroristas como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que sigue operativo en nuestro país, o Sí. responden al Partido Comunista para organizar estas tomas en la cual tú tienes ahí tipos que no hablan ni español y se organizan todos para estar justo en el mismo lugar y que se organizan para hacer las protestas que estos tipos les dicen. Entonces, este tipo que me sale a increpar son los mismos que están hundiendo el país en lo que está pasando. Nos transformaron de ser el oasis de la inversión a ser el oasis del crimen organizado. Y la razón ni siquiera son las fronteras abiertas, Nico. La razón es que los delincuentes se dieron cuenta que en Chile les sale fácil delinquir, porque tienen derechos sociales, porque se pueden atender en los hospitales, se pueden atender en la educación, sus hijos tienen prioridad, ¿eh? Y además no les pasa nada cuando cometen crímenes, porque quedan todos libres, no los atrapan. Tienen completamente capturados los barrios. Tenemos la candidata comunista, que es la candidata del continuismo del gobierno de Boric. Y después, lo que está en duda es si va a entrar al balotaje Kast o Johannes Kaiser. Exacto. Vamos a empujar desde este lugar, esto está grabado, va a salir mañana, para que la gente vuelque por Johannes Kaiser. Pero dame un valor agregado, contundente, porque además, yo no sé, me dijiste que el voto es obligatorio, yo tenía entendido que el voto en Chile era voluntario. Ahora lo hicieron obligatorio y voluntario para los inmigrantes. Bueno, pero en realidad que sea voluntario es un arma de doble filo, porque cuando fue voluntario para el proyecto constituyente, le dieron una paliza brutal a Kast. O sea, a lo mejor No beneficia a Johannes Kaiser. No lo creo, porque en general, a ver, para los inmigrantes, el inmigrante en general vota en contra de la izquierda. Entonces, quienes son voluntarios ahora es los inmigrantes. Y el obligatorio, yo creo que sería ahora los chilenos que normalmente no votan, que es más del 50% del padrón. En general, yo creo que se inclina más por una candidatura de Johannes o José Antonio Kast. O sea, no creo que voten por el Partido Comunista, porque los que votan por el Partido Comunista son... No, precisamente, pero lo que digo es, me parece que el chileno con sentido común se inclina hacia la derecha, y que en todo caso la izquierda siempre ha ganado, por lo menos durante 20 años, hasta que aparece Piñera, porque es más activa a nivel militante. Sin ninguna duda. Y como ahora tiene que ir la gente obligatoriamente, esto es funcionar a la derecha, al voto de la derecha. Exactamente, exactamente. De hecho, es curioso porque se da un fenómeno ahora en estas elecciones, a mi parecer, en el cual la derecha parece dividida porque tiene, bueno, tantas candidaturas, ¿no es cierto? Y por otro lado se ve un oficialismo, continuidad del gobierno de Gabriel Boric, que se ve unificado en la figura de Janet Jara. Pero lo que esconde esto es que en realidad los que están menos alineados son los votantes de izquierda detrás de Janet Jara. Porque tú tienes una izquierda en Chile que puede despreciar a la derecha, pero que tampoco le gusta el Partido Comunista. Y la única razón por la cual Janet Jara es la candidata del oficialismo es porque hicieron primarias, y en esas primarias, los que fueron a votar, con muy poca participación, los que fueron a votar, los pocos que fueron a votar, fueron todos los militantes disciplinados del Partido Comunista. Y por eso Carolina Toá queda fuera, que sería parte del socialismo democrático, que a mí no me gusta ese paroxismo, ¿no? Pero bueno, de la social de la izquierda más de centro, la centro izquierda, ¿ya? Entonces, por esa razón, ella termina quedando como la representante única del oficialismo. No obstante, la realidad es que el votante de izquierda tampoco le gusta Janet Jara y se inclinaría, yo creo, mucho más por una Evelyn Matei en ese caso. O incluso se podría dividir con un Harold By Nichols, no sé si con un Parisi, porque Parisi también genera mucho rechazo por lo que ha sido su trayectoria política y un poco su personalidad. Pero ahí también se podría diluir un poco del voto de Janet Jara. Y por otro lado, tú tienes una derecha que ya está comprometida con apoyar a quien sea que pase la segunda vuelta.
Entonces, en donde realmente está mucho más unido el votante es en la derecha y no en la izquierda, a pesar O de sea que hay que que sea candidato. ojalá que sea Johannes Kaiser el que llegue al balotaje, pero lo que vos me querés decir es que en el balotaje, más allá de que llegue Johannes o no, ojalá que sí, la izquierda va a ser derrotada en las elecciones en el balotaje. Es lo más probable y todas las encuestas había por haber marcan que Janet Jara perdería contra todos los posibles candidatos en segunda vuelta. O sea que sería la segunda vez desde el retorno de la democracia en que ganaría la derecha, porque está bien, ganó 2 veces, pero ganó siempre Piñera. Claro, sí, sí. Piñera además era demócrata cristiano. Yo diría que es la primera vez que ganaría la derecha, Nicolás. Claro, Tengo que ser honesto. la democracia cristiana en Chile está casi al borde de la extinción, ¿no? No, pero son un cadáver, un estropajo en el cual la mitad, la poca gente decente que tenía la democracia cristiana se fue ya para otros partidos como Amarillo y se terminaron quedando los corruptos como Yana Proboste, que fue en su momento ministra de Educación de Bachelet y se le perdieron $500 millones, por lo cual fue condenada, no pudo ejercer cargos públicos por 5 años y después volvió como candidato, como presidente del Senado, de la Cámara de Diputados. Son cosas increíbles que pasan en nuestro país, pero en el fondo son los representantes de la democracia cristiana, un partido que ya no queda nada, o sea, todo lo poco bueno y más o menos bueno que existía ya se fue de la democracia cristiana y pululó en otros partidos, y lo que queda es la izquierda más radical, los mismos que tú sabes muy bien que en la democracia cristiana se formó el MAPU, que después participaron del gobierno de Salvador Allende y todo este tipo, la vertiente más radical se quedó ahí y que no tiene ninguna representatividad más que cargos particulares, pero como movimiento la verdad es que no vale nada. Ítalo, vos sos candidato a diputado, contame un poquito, vos sos candidato a diputado nacional, ¿en qué término? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se organiza el sistema parlamentario, electoral, digamos, en Chile? El sistema parlamentario se divide por distritos que son definidos por el CERVEL, ¿cierto? Que es esta institución, el organismo encargado de velar por las elecciones, ¿cierto? Por el ejercicio de la democracia. Sí. Y en mi caso yo sería uno de los candidatos del distrito 8, que abarca las comunas de Estación Central, Maipú, Quilicura, Pudahuel, mi madre tiene la costumbre maldita de llamarme siempre, repetir y sistemáticamente cada vez que estoy transmitiendo. No te preocupes, a mí ya me han entrado como 3 llamadas, así que no. No, pero digamos, a ver, vamos de vuelta. Vos estás en el distrito 8. Sí. El distrito 8. Vos vivís en Santiago de Chile. Sí. ¿Y el distrito 8 qué zona sería entonces? Sería una zona que abarca comunas al interior de la región metropolitana de Santiago, ¿ya? Y ahí bien están Estación Central, Maipú, Quilicura, Pudahuel, Colinas, Cerrillos, Lampa y Tiltil. Es uno de los distritos más grandes, comprende alrededor de 1.500.000 personas en él, sí. y por el cual se terminan eligiendo 8 diputados, ¿ya? Y creo que en la lista somos, voy a decir un número, te estaría mintiendo, pero como 50, ¿ya? Entre las listas son 50 candidatos perdón, y salen electos 8. No, por favor, no te preocupes. 8 diputados, me decías. ¿Y qué? Y que en el fondo... ¿Cuántos votos necesitas vos para ser diputado nacional? Bueno, esa es la cuestión, porque nosotros tenemos el sistema de D'Hondt en el fondo y lo que no sabemos es cómo va a ser la proporción de los votos, dado que es la primera elección de diputados en la cual el voto es obligatorio. Cuando era voluntario, con 20.000 votos normalmente te alcanzaba, ¿ya? Pero ahora que es obligatorio, no sabemos cómo va a ser la proporción ni cómo se va a dividir. De acuerdo a los cálculos que hemos visto en las encuestas, en nuestra lista, la posibilidad es que metamos a 3 diputados. Es lo más probable. Y yo podría entrar dentro de esos 3 diputados, porque serían o 2 republicanos y un libertario, o 2 libertarios y un republicano. Para ello no está. Sí. ¿Vas en primer término? Sí, de la lista de Nacional Libertario. Del Nacional Libertario, vas en primer término. Y bueno, desde este canal apoyamos enfáticamente a votar a Ítalo, a votar a Johannes Kaiser. ¿Y cuántos diputados son en total los de... se renueva toda la Cámara? ¿Cuántos son? Me mataste. Creo que son 200 y algo diputados en este país. ¿Y cuáles son las zonas fuertes de Johannes? Dentro de lo largo, que es el país más largo del mundo, Chile, ¿cuáles son las zonas donde Johannes tiene la mayor cantidad de adhesión? ¿Y cuáles son las zonas
más débiles electoralmente que ustedes han percibido? Sobre todo si hablamos a nivel Santiago y en general barrios populares. En los barrios populares la adhesión a Johannes es brutal, brutal. De hecho, donde se empieza a debilitar es en los barrios más acomodados de este país. Ahí es fuerte Ahí Kast. empieza a subir Kast o Matei. Bueno, pero vos sabés que acá se da una cosa muy interesante, porque la derecha chilena siempre fue como elegante. Tenía hasta un segmento, ¿no? Las Condes, bueno, todas las zonas de Chile. Y sin embargo, yo veo en Johannes, probablemente por su historia personal, que ha sido, creo que desde albañil hasta, De todos. ha tenido múltiples oficios. Exacto. Viene de una familia de intelectuales, su hermana Vanessa, su hermano Axel. Se nota que él ha leído muchísimo, es un hombre muy preparado, pero a lo mejor eso le quita el estigma que históricamente ha tenido Chile de que la derecha es una cosa aristocrática, digamos. Es como una derecha popular. En eso me hace acordar mucho al fenómeno Milei en Argentina. Sí, eso es una característica muy similar a la de Javier Milei, porque Johannes Kaiser es una persona que no viene, ¿cierto?, de la élite, no viene de este mundillo, ¿no? Es una persona que además, como tú bien mencionaste, se fue a una edad muy temprana de la casa, tuvo múltiples trabajos, viajó por el mundo, trabajó literalmente de todo, de garzón, Habla 3 idiomas. habla 3 idiomas. Alguien muy armado, muy sólido. Exactamente, lo critican por no haber terminado una carrera universitaria, pero la realidad es que lo que él hizo fue tomar ramos de distintas carreras sobre temas que a él le interesaban. Bueno, Entonces, pero se formó a su manera, de manera mucha curiosidad autodidacta. intelectual, y esto denota en los debates, en los cuales arrasa, o sea, Sí. no hay quien le haga peso cuando se trata de discutir sobre el tema que tú le pongas, ¿me explico? Entonces, la verdad es que sí, rompe con eso y además, insisto, su principal capital político está en los barrios populares, cuestión que no pasaba tal vez desde Jaime Guzmán, ¿ya? Que era el único que recorría, ¿no es cierto?, los barrios populares del país y que se atrevía a entrar a todas las villas, que le dirían ustedes, poblaciones de este país. Bueno, yo voy a las poblaciones, a las tomas, y Johannes Kaiser arrasa. Es que la reacción de la gente cuando tú les dices Johannes Kaiser, dicen, él es el único. Y los únicos que no son de los barrios más acomodados, como te decía, que en el fondo viven una realidad también que todavía no les ha afectado tanto. La vieja derecha que subsiste. Sí, claro, y que tiene a los amigos trabajando en las municipalidades, en las instituciones, y hacen negocios entre ellos, y se conocen ¿Y cómo entre hicieron? Porque yo sabía que uno de los problemas que tenía Johannes empezó la carrera presidencial, por lo menos un año atrás, que creo que hace un año que no voy a Chile, tenía 2 problemas. Una era, no tenía fácil acceso a los medios de comunicación para darse a conocer, ¿no? Y el segundo problema era el problema financiero. Bueno, para hacer una campaña presidencial necesitas mecenas, necesitas donantes, necesitas Exactamente. sponsors. ¿Cómo solucionar? ¿Cómo fueron solucionando estos 2 obstáculos? Mira, el tema de los medios de comunicación se fue dando a medida de que los medios, los periodistas, ¿cierto? Y los medios hegemónicos no lograron continuar ocultando lo que es el fenómeno de Johannes Kaiser. Y a partir que empezó a salir en los debates, es una cuestión, Nico, es impresionante porque en ese sentido nosotros ya ganamos. O sea, todo lo que se está debatiendo o lo que se está discutiendo en la discusión pública, valga la redundancia, son los temas que ha propuesto Johannes en la mesa. Lo que dice Johannes es titular al otro día. El Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial, el recorte del gasto público, la auditoría al Estado, plebiscitos, todo lo que se dice, todo lo que dice Johannes Kaiser está en los medios de comunicación y ya no lo pueden ocultar más porque el fenómeno es evidente. Y con términos y respecto a cómo han financiado la campaña, bueno, es que tenemos un equipo, y yo te puedo decir, yo personalmente, mi campaña la hemos financiado con casi ni un peso, porque todo ha sido voluntariado, de gente que cree en nosotros, porque el Partido Nacional Libertario es el partido más grande de oposición y que además está, el 80% de sus militantes nunca había militado en un partido político antes. Entonces, una cosa que me llamó siempre la atención de Chile, de hecho hace un rato tuve un intercambio al respecto, unas diferencias con Francisco, bueno, le dicen Pancho Malo, no le quiero llamar así, Muñoz, Francisco Muñoz. Sí. Es que Chile siempre ha tenido mucha militancia callejera, pero ¿esto sigue siendo así o ahora la disputa, la militancia es digital?
Mira, qué buena pregunta. Yo creo que fundamentalmente es digital en estos momentos, por lo menos para lo que son los sectores más de derecha, porque de hecho hay un pequeño escándalo que es una ridiculez, una operación en contra de José Antonio Caz respecto a la utilización de bots para atacar a sus enemigos, ¿cierto? Adversarios políticos. Pero sí, es cierto, o sea, lo que más pesa acá son las redes sociales y eso es parte de las señales que detecta la prensa y frente a las cuales se ha visto obligada a llevar a Johannes Kaiser, porque tú llevas a Johannes Kaiser en una entrevista con Mochati, que es un periodista muy conocido acá, y Sí, lo saca conozco. Que cientos, usan los tiradores. Es un buen exactamente, periodista. es un muy buen periodista, exactamente, y Sí. saca cientos de miles de reproducciones, y tú llevas a José Antonio Caz y no saca ni la mitad. Entonces, todo el lugar donde va Johannes Kaiser se viraliza. Es impresionante. Y Entonces, tengo sí, una pregunta estética. Para sacarte un segundo de la campaña en Chile. ¿Qué imagen tienen en Chile de Milei? Un rockero que hace conciertos de rock, que le gustan a Rolling Stone, que no tiene ningún problema en decir palabras que en Chile suenan altisonantes o escandalizantes. ¿Lo ven como simpático o con desconfianza? no, yo creo que al chileno en general le encanta Javier Milei, le ¿Ah, encanta, sí? le Porque encanta, son, pero son dos estilos tan distintos, el argentino y el chileno, ¿no? claro, es que le encanta Javier Milei como argentino, pero no como Pero chileno. un Javier Milei chileno no serviría. Nunca. Por eso, porque nosotros vivimos la dictadura de las formas en este país. En este país importa infinitamente más la forma que el fondo. Y por eso es que terminamos teniendo una clase política sin contenido alguno por tanto tiempo y una élite sin contenido alguno por tanto tiempo. Y ahí es donde llega Johannes Kaiser, que de alguna manera complementa ambas, el contenido con una forma que no lo pueden sacar de sí. O sea, tú viste el gesto que hizo de llevarle la rosa a Evelyn Matei al final del debate porque era su cumpleaños, Sí, fue una persona muy muy hábil, muy educada, hábil, muy muy astuto. hábil, una persona muy educada, cuando increpa a Janet Jara le dice, no, a ti no te voy a contestar, y él le dice, bueno, qué descortés. Entonces es como que engloba todo eso que le permite ser un actor relevante en la política chilena y que incluso los periodistas no han logrado, han tenido que aplaudir porque, o sea, fue la izquierda la que terminó incluso, o periodistas que normalmente son de centro, centro-izquierda, que tuvieron que aplaudir el gesto de haber llevado una rosa a Evelyn Matei durante su cumpleaños en pleno debate presidencial. ¿Eh? No queda más remedio. O sea, algo que nunca había pasado antes. Una cosa que me llamó la atención, he visto muchos actos públicos de Johannes Kaiser muy masivos, o sea, donde convocando a una multitud considerable se veía en las filmaciones televisivas. Sí. Eso imagino que es espontáneo, porque al no tener dinero, no tenés cómo arrastrar, no tenés buses, no tenés, es todo auténtico, digamos. Yo no sé si hay algún candidato en el Partido Nacional Libertario que esté haciendo campaña con plata, digamos, plata de verdad, lo que se gasta normalmente estos políticos en las campañas. Yo no sé si hay alguno. Yo no conozco a ninguno y me consta que Johannes no es uno de ellos. Es 100% espontáneo. Como te decía, sí, esto no es un invento, no es una retórica, esto está en las propias cifras. Uno ve, como te mencioné, es el partido más grande de oposición, donde el 80% de los militantes nunca habían militado en política, en donde uno va a las ferias y son los propios feriantes los que te piden los volantes para repartirlo. Es algo que yo nunca había visto, por lo menos desde que tengo conciencia, ¿cierto? En esta vida política, o de lo que conozco hasta ahora. Entonces, como tú dijiste, sí, 100% popular. Y mañana, de hecho, tenemos el cierre de campaña de Johannes Kaiser en el Puente del Arzobispo, en un lugar completamente abierto y en el cual esperamos entre 10.000 y 20.000 personas. Que para los cánones chilenos es enorme, Es porque enorme. déjame decirte lo siguiente, el cierre de campaña de Milei en el Movistar Arena y entran 15.000, 20.000, y fue el cierre más numeroso, y Argentina tiene, no sé, 45.000 habitantes, 46.000, Chile que tiene 45 millones, Sí, Chile sí, que tiene 20 millones más o menos, 20 millones, sí, sí. claro. Entonces, y con una política, una derecha política que nunca ha sido activa en calle. Que nunca ha sido activa en calles. No, Ahora, la veda electoral, ¿cuándo empieza en Chile? el jueves. Este El jueves, jueves ya no se puede hablar más de política, lo nada de cual en tiempos de redes sociales, te digo que la veda es una formalidad. sí, Igual yo desde Argentina
voy a distribuir y postear y distribuir este video y postear todo. Total, a mí no me van a venir a buscar para sancionarme. Nada. Y no tengo que respetar la ley chilena para difundir la candidatura de Ítalo Omeña y de Johannes Kaiser. Y bueno, ¿a qué hora se empieza a votar? Bueno, desde temprano, creo, si no me equivoco, desde las 7, 8 de la mañana el día domingo ya se puede acudir a los centros de votación. Se espera una concurrencia alta debido a que el voto es obligatorio, como habíamos mencionado. Claro. Aprovecho de invitar a todos a inscribirse en apoderadospnl.cl como apoderados de mesa, porque es muy importante que vayamos a cuidar los votos. Yo me acuerdo mucho de la campaña de Milei, como él decía, los votos están, los necesitamos a ustedes para cuidarlos. Acá es la misma situación. Nosotros tenemos una izquierda que es experta, no solamente está dispuesta a todos los medios con tal de alcanzar a su fin, sino que además es experta en hacer trampa. Son mentirosos patológicos, son tipos inescrupulosos, son tipos que han acaparado el Estado y que se han enriquecido a costa de los trabajadores y que lo van a seguir haciendo y que son los más interesados en mantener ese Estado capturado. ¿Cómo es el sistema? Porque acá en Argentina, por primera vez con Milei, en las elecciones nacionales hablo, ¿no? Se implementó un sistema de boleta única. Vos tenés todos los candidatos, le haces una tilde al que te gusta y ya está. Antes, o sea, el sistema obsoleto que usa el peronismo todavía en las provincias es que cada partido tiene su boleta porque es la manera más fácil de hacer fraude. Y después está el tercer sistema, que no lo conozco, que es el digital, el voto electrónico, que ha sido muy cuestionado. ¿Cuál es el que aplican los chilenos? Boleta única, boleta única. Nosotros siempre hemos tenido boleta única. Que en el o sea que muy temprano vamos a saber los resultados. Deberíamos como a las 6, 7 de la tarde, bueno, a las 6 más o menos de la tarde, 7, se cierran los locales de votación y empieza el sorteo. Es muy importante lo que son los apoderados de mesa, Nico, porque acá yo he escuchado muchas historias en las municipales, de muchos candidatos que participaron, en colegios enteros los que se apagó la luz y de un momento a otro cambió la tendencia de la votación. ¿Me explico? Entonces es importante que las personas vayan a cuidar los votos porque el apoderado de mesa efectivamente cumple un rol fundamental en supervisar que se cuenten los votos válidos como válidos, porque después te ven la rayita, dice el vocal de mesa, no, este no cuenta porque no está claro por quién votó, y tú tienes que decirle, no, mira, es claro, ese es de Johannes, y cuidarlo y verificar que se pongan ahí, que se contea correctamente, y que en caso de cortarse la luz, verificar que los tuppers con los votos estén ahí en el lugar donde tienen que estar. Bueno, para finalizar, Ítalo, vendete, convence. ¿Por qué el chileno, primero, por qué tiene que salir de la casa? Porque en realidad sospecho que el voto obligatorio no creo que nadie sea sancionado. Es más que nada. La multa la hacen. ¿Sí? Sí, te llega. O sea que hay que ir a votar. Hay que ir, sí. No, si no te vaya a comer una multa. ¿No? Ok. ¿Por qué te tienen que votar? ¿Por qué tenés que ser vos diputado de la Nación y no otro? Alguno de tus competidores. Bueno, porque a mí Johannes mismo me encomendó Ya sé que sos lindo, que sos pintón, pero como a mí no me gustan los hombres, yo no te votaría por eso, te votaría por otros atributos. A ver, contame, convenceme. Hacé de cuenta que soy chileno. A mí Johannes Kaiser me encomendó un rol muy especial, que es la razón por la cual terminé subiéndome a este barco y acompañándole en esta cruzada épica. Y el hecho es que hay mucha gente de muy buena voluntad dentro de los candidatos, pero que no tienen formación. Y Johannes necesita a alguien que tenga la formación para poder explicarles por qué votamos como votamos, ¿ya? Que es fundamental para no caer en las mentiras de la izquierda y en la retórica que abunda en los medios de comunicación y no perdernos y hacer una defensa real de la libertad. Uno de los primeros indicios que he tomado ahora en mi candidatura fue que me di cuenta que recorriendo las ferias, las personas, y muchos candidatos también, no saben cuál es el rol de un diputado. Te dicen, bueno, ¿cómo se llama? Fiscalizar, representar, qué sé yo, legislar, fiscalizar y representar. Pero el más importante es fiscalizar. En Chile, Nico, las municipalidades, todos los estudios concluyen que pueden proveer los mismos servicios con 25% del presupuesto. Se roban el 75% del presupuesto. ¿Y quién fiscaliza eso? Bueno, deberían ser los diputados. Entonces tomé la iniciativa, para que sepan todos, de generar este pequeño compromiso que firmé yo y que han firmado muchos candidatos del Partido Nacional Libertario, de que el día 1 de asumido nuestro cargo en ejercicio,
enviemos un oficio a Contraloría para auditar todas las municipalidades de nuestro distrito, hacer público ese resultado y tomar acciones legislativas si es que hay un solo peso que esté fuera de lugar. Y eso es un aviso para todas las municipalidades de mi distrito, y que los habitantes del distrito 8 lo saben muy bien, que si hay un solo peso fuera de lugar, lo van a pasar muy, pero muy mal. Y los alcaldes de Cerrillo van a tener que explicar por qué la única calle que pavimentaron fue la calle en la que vivía él. El alcalde de Maipú va a tener que explicar por qué los feriantes denuncian que están siendo extorsionados y él no envía a la fuerza pública, no hace la denuncia y lo único que hace es subirle las patentes. Van a tener que explicar por qué no hay plata en los CEFAM, es decir, los centros de atención primaria, por qué no hay ni siquiera tinta para imprimir, a dónde se está yendo el dinero, por qué no están llegando a fin de año con el presupuesto municipal cuando la plata sobra. Porque la plata sobra, pero ahora el problema no es la falta de recursos, es que lo que sobra son los corruptos. Y por eso es importante que voten por candidatos que sepan lo que defienden, por qué lo defienden y que no tengan intereses comprometidos. Porque la razón por la cual nadie fiscaliza estas cosas que suceden a plena vista y paciencia de toda la chilenidad es porque todos tienen amigos metidos ahí o negocios o algo con las municipalidades y las instituciones del Estado. Entonces, muy importante, porque lo que hace este compromiso no es solo comprometerse a fiscalizar, sino que asegurarse de que todos los que firman no tienen ningún familiar que se vaya a ver afectado o involucrado en estas redes de captura del poder político y a partir del cual se enriquecen a costilla de los trabajadores. Ese es el cambio que Chile necesita y no hay otro. Nada más que aplicar la ley como nunca lo ha hecho nadie desde el retorno a la democracia. Yo lo que noto del Partido Nacional Libertario, empezando por Sohani, y a vos te conozco muy bien, es que es gente muy, muy preparada y muy formada intelectualmente, cosa que no se ve en el grueso de los partidos. ¿Cuáles han sido Bueno, ahora te has dedicado a la política práctica, así que me imagino que estás alejado de los libros, pues no te dan los tiempos. Pero ¿quiénes son los referentes intelectuales que te marcaron? Mira, yo descubrí la idea de la libertad en Argentina. El primer pack de libros que me compré, enfrentando a mis profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, fue un pack que traía La economía en una lección de Henry Hazlitt, La fatal arrogancia de Hayek y Hacia una nueva libertad de Rothbard. Hoy tengo que decir que mi principal influencia es Hayek. También trabajo mucho para trabajar las propuestas que quiero proponer al país por intermedio de la Public Choice. Y como estoy haciendo un magíster en filosofía, estoy un poco obsesionado intentando descifrar a Kant y sobre todo lo que es su teoría de la conciencia moral. Entonces, mira, referente, la verdad es que yo soy una persona que me encanta estudiar, aprender nuevas cosas y estar corrigiéndome constantemente. ¿Cómo te definís ideológicamente? No partidariamente, porque tu partido es el Nacional Libertario. Olvídate de la cuestión partidocrática. Yo soy ¿Cómo te definís? Anarcocapitalista, como diría Milei, en lo filosófico, aunque no me gusta mucho esa diferenciación. Y minarquista en lo práctico. En lo práctico, exactamente. Soy de la misma vertiente. Y kantiano, en el sentido de lo que es la moral, la defensa de la libertad, ¿cierto? Y el rol que cumple Dios, ¿no? En la manera en cómo comprendemos el mundo. ¿Sos creyente? Soy creyente, no muy practicante, pero soy creyente. Pues, yo he notado en Johannes, por ejemplo, una impronta conservadora en muchos de los conceptos más de aborto y otros temas. Tú sabes que yo en el fondo no soy partidario mucho de esta etiqueta de conservador, de liberal, de esto, porque creo que oscurecen más de lo que esclarecen. No, a nivel valores, digo, siempre claro, respetando la libertad de los demás, pero lo he visto. Claro, porque en el fondo tú dices, a ver, para mí el concepto de Dios es absolutamente congruente con, por ejemplo, si lo tenemos que ver desde la perspectiva económica, lo que son los órdenes espontáneos. ¿Qué son los órdenes espontáneos? Un ejercicio de humildad, el entender que uno no puede, que hay límites a la razón y que por lo tanto uno no puede organizar la sociedad desde la planificándola. Planificándola, exactamente. Es un ejercicio de humildad intelectual. Y Dios es lo mismo. La creencia en Dios es entender que hay cuestiones que están fuera ¿cómo se llama?, de lo que nosotros podemos hacer para definir o no lo que nos pase. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, y hay que reconocerlas. O sea, ¿y qué otra cosa? ¿A quién se le puede adjudicar eso que a Dios, por ejemplo, a mi parecer, en mi opinión? Entonces, me parece que es absolutamente congruente.
Eso yo te decía el tema de conservadores, porque tú sabes que hay unas vertientes de libertarios que dicen, no, es que los conservadores, y después tú le preguntas, bueno, ¿cuál conservador? Y no han leído a ninguno, no conocen a Scruton, no conocen a Burke, no conocen a Acton, no conocen a ninguno, y después tú le preguntas a los conservadores que critican a los libertarios, y tú dices, bueno, ¿cuál libertario? Y no han leído a ninguno tampoco, y se basan en un libertarismo, o él le llaman libertarismo este tema de al liberalismo continental, ¿no es cierto?, que establecía Hayek de la Revolución Francesa, bueno, todo ese tipo de cosas, que al final lo único que terminan es generando una fracción, un fraccionamiento. Una confusión terminológica. Finalmente, ¿cuál es tu vaticinio para el domingo? Si tuviese que arriesgar números. Mira, yo creo que, y me voy a tirar a ganador, yo creo que Johannes Kaiser va a ganar con un 25, entre un 23 y un 26% de los votos. Uh-huh. Va a pasar a segunda vuelta. Y después en segunda vuelta va a ganar. O sea, y la candidata comunista sacaría cerca del 30. Cerca de 30. No creo que saque más que, en el mejor de los casos, un 30. Sería su piso y su techo prácticamente. Exactamente. Y ya en la segunda vuelta yo creo que de pasar Johannes, como así lo creo, estaremos hablando de una victoria por un 56% de los votos. Yo creo que tiene que ser algo aplastante porque Janet Jara tiene un techo muy marcado. Y bueno, entonces, cuando seas diputado y Johannes presidente y yo vaya a Chile, el pisco lo vas a pagar vos. El pisco que nos vamos a tomar para festejar el triunfo. Pero por supuesto, y te vamos a recibir con los brazos abiertos para que des también una de tus charlas y sigas haciendo el trabajo maravilloso que haces, Nico, porque tú sabes que yo te admiro genuinamente, no lo digo porque estemos en vivo, yo te lo he dicho en privado. Para mí, Nicolás Márquez es una persona, algunos podrán decir vehemente, pero yo sé que Nico es un tipo corajudo, que defiende lo que cree, muy fiel a sus amigos en general, y que además al momento en que le toca pedir disculpas, también pide disculpas, lo cual es una cuestión muy valorable que yo siempre he valorado. Pero ¿cómo iba a pedir disculpas yo si nunca me equivoco? Ítalo, toda la suerte del mundo, chilenos, amigos de Chile, a votar por Johannes Kaiser, a votar por Ítalo y por todos los candidatos del Partido Nacional Libertario, a ganar el domingo para entrar al balotaje y de ahí llevar a Chile a la derecha de la cual nunca se debió haber apartado, porque si Chile hoy es, y conozco mucho América Latina, muchísimo, el país todavía más moderno y más con mejor infraestructura, con una calidad de vida envidiable, a pesar de todos los problemas que tiene y de los malos gobiernos que viene teniendo en los últimos años, es gracias a los gobiernos de derecha y a que la Concertación en los primeros tiempos también mantuvo ese carril. Entonces, hace 10 años que Chile no da, como decimos en Argentina, no da pie con bola, no tiene un buen gobierno. Entonces, es hora de que Chile vuelva a recuperar el buen cauce y para tal fin es indispensable el triunfo de Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario y de llenar el Congreso de diputados y senadores para poder acompañar las leyes, para poder acompañar al gobierno y para poder acompañar las reformas que Chile necesita para volver a ser grande otra vez, como utilizando la jerga trampiana. Absolutamente, exactamente. Y que volvamos a ser el jaguar de Latinoamérica. Ítalo, te quiero mucho, te mando un abrazo enorme, espero verte pronto y ya triunfante y diputado. Igualmente, amigo, te deseo lo mejor, un abrazo. Abrazo inmenso, suerte el domingo. Gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual, nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.